Exactamente. ¿Y el dinero cómo se lo obtiene? Trabajando y también de otra manera. Vendiendo y comprando. Una economía de mercado. Eso es básicamente. Entonces, si queremos sentarnos en esa economía de mercado, tenemos que eliminar esos rezagos feudales que tenemos dentro de nuestro sistema. Entonces, veamos cómo se presentaba ese problema del agrario con esos rezagos de feudalismo. Ya. Muchas gracias. Preponderantemente había un predominio del latifundio. ¿Qué era el latifundio, por cierto? Las haciendas. Las haciendas. ¿Qué pasaba con las haciendas? ¿Cómo se administraban las haciendas? ¿De qué manera? ¿Qué hacía el hacendado, el latifundista para administrar la hacienda? ¿Cómo nombraba un administrador? ¿Cómo? Nombraba un administrador. ¿Y el administrador qué hacía? ¿Cómo? Un capataz. ¿Y trabajaba de qué manera? ¿Con quiénes trabajaba? ¿Quiénes la trabajaban esa tierra? Los peones. ¿Pero quiénes eran esos peones? Indígenas, exactamente. ¿Y qué tipo de relación tenían los indígenas con el terrateniente? Ya, de dependencia, una relación basada en el sistema feudal, dependencia. Y también ellos dependían mutuamente. ¿De qué manera? ¿De qué manera dependía el latifundista y de qué manera el indio? El indio, protección. Protección, buscaba protección. ¿Y el latifundista? Que producción, exactamente, mano de obra para que produzca. Esa era la base del latifundio y de las múltiples formas del latifundio que se dieron. Se dieron tanto en la costa como en la sierra. Básicamente, ¿qué tamaño o extensión tenían los latifundios? Eran grandes, extensos, ¿verdad? ¿Y qué pasaba si habían extensiones demasiado grandes de tierra? Necesitaban muchos trabajadores. Y si no tenían suficientes trabajadores, ¿qué podía pasar? ¿Cómo? Se perdían cosechas. ¿Y qué pasaba con los lugares donde no se podían trabajar? Para los intereses del Estado, ¿qué representaban esos lugares? Improductivos, eran tierras improductivas. Como decían los indígenas, tierras ociosas. Esa es una de las maneras. Ya. Ahora, en los latifundios estaban administrados por un solo tipo de persona. ¿Hablamos de quién? ¿Cuál es el dueño del latifundio? El terrateniente, el hacendado, ¿verdad? Ese era el dueño del latifundio. Ahora, eran bastantes los latifundistas que existían en aquella época. ¿O a quiénes se beneficiaban de esas extensiones de tierra? Eran pocos, bastante. La burguesía agraria en la costa y los latifundistas en la sierra, ¿verdad? Eran pocos, un sector mínimo de la población. Mientras tanto que el gran sector de la población se veía perjudicado. Entonces, si no se aprovechaban adecuadamente esas tierras, por lo tanto, no iba a haber producción. Ahora, el indígena que vivía en ese latifundio, en ese huasipungo, tenía una relación ancestral. Cuando nos referimos a relación ancestral, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Exacto, se heredaba. ¿Pero qué se heredaba? ¿Qué heredaba el indígena? La deuda. ¿Con quién? ¿Y por qué? Con el terrateniente. Exactamente. ¿Por qué heredaba esa deuda? O sea, ¿a qué se debía esa deuda que ya pagaste? Porque supuestamente le pagaban a ellos, pero en realidad eso es una mentira. Porque le decían, no, que tú tienes que pagarme esto, y lo de acá, y lo de acá, y así te estaban dando dinero y se te estaban dando. Exactamente. Entonces, de esa manera se había generado un tipo de engaño y se pasaba una deuda de generación en generación. Entonces, de esa manera se estableció una relación ancestral, tanto económica y cultural, que en el latifundio, en el lugar donde se asentaban los indígenas, se creaba un tipo de relación de dependencia que duraba años. Recuerden que hasta la cárcel iban si no pagaban esa deuda. Veamos un poco el contexto político en el que se generaban esas reformas. Recordemos que quién estaba interesado, qué país estaba interesado en apoyar las reformas agrarias en América Latina. Estados Unidos. ¿Y cómo lo hizo? ¿Recuerdan cómo lo hizo? Alianza para el Progreso. Él es uno de los principales patrocinadores de las reformas agrarias. Pero las reformas agrarias en nuestro país se dieron dentro de un contexto
político de dictaduras militares. Veamos primero en qué momento se produjeron esas dictaduras y cuáles son las leyes básicas que fundamentan la reforma agraria. La primera ley se produce con la ley de colonización de reforma agraria en 1964 durante la Junta Militar. Aquí tenemos a los principales personajes de la Junta Militar. Ahora, después de un tiempo necesitamos hacer nuevas reformas. Y estas nuevas reformas se dan con el aparecimiento de la ley de reforma agraria que se produce durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara. Miren cuánto tiempo ha transcurrido entre una reforma y la otra reforma. ¿Cuánto tiempo más o menos? 9 años. 9 años. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué necesitaban ellos? Pudieron haber hecho una reforma urgente directamente si es que observaban problemas. ¿Qué ellos debían observar? El desarrollo. ¿Qué tanto desarrollo? Por ejemplo, ¿de qué? De la mano de obra, o sea, cómo iban las formas de tierra en más producción. Exacto. Si iba a haber producción o no iba a haber producción en esas tierras. Porque recordemos que muchas de las tierras estaban improductivas. Pero si ahora se hizo una redistribución de tierras, con la reforma agraria se necesitaba ver cuán rentable era esa redistribución. Veamos 4 objetivos principales de la reforma agraria. Ahora, estos objetivos van directamente relacionados con el problema que experimentaba el agro en aquella época. Hay muchos más objetivos, pero esos son los principales. 3 de ellos van asociados con la primera reforma agraria y el último va asociado con la segunda reforma agraria. Eliminar las formas precarias de tenencia y uso de la tierra. Ya dijimos cuál era una forma precaria de tenencia y uso de la tierra. La más común, ¿cómo se llamaba? ¿Qué nombre le dieron a la forma más común de organización? Latifundio. Y el nombre específico que le daban es guasifundio. Ahora, tenía muchos nombres dependiendo de la región. El arrimazgo, por ejemplo, se daba al sur, en la provincia de Loja. Era muy común. Era muy similar al guasifundio. Era muy similar. El arrimado. Los arrimados que vivían arrimados. Eso es básicamente. Ya. Eliminar esas formas precarias. Liberar la mano de obra. ¿Qué conseguíamos si se liberaba la mano de obra? No había producción. A ver, por ejemplo, veamos qué pasa con los indígenas que antes estaban bajo una relación servil. Ahora, hacerlos trabajar de manera independiente y autónoma, ¿qué pasa? Tienen que pagarles. ¿Y qué pasa con eso? ¿Y qué pasa con ese dinero? Exacto, sostiene el sistema. De esa manera se debe mantener la reforma agraria, liberar la mano de obra para fortalecer el sistema económico, el sistema de mercado. Limitar la cantidad de tierra. Ahora, para limitar la cantidad de tierra, vamos a tomar el siguiente criterio. ¿En dónde se había centrado la mayor cantidad de producción agrícola que se exportaba? ¿En la costa o en la sierra? ¿Dónde se producía? La mayor cantidad de producción agrícola que se exportaba. En la costa. Recordemos que ahí están los 2 principales productos que soportan la economía agrícola. Entonces, por lo tanto, si queremos hacer una distribución de tierras, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿De qué manera? ¿Bajo qué criterio lo vamos a hacer? ¿Le vamos a dar más tierra? Equidad. Equidad.